Buenas noches, mi nombre es Alexis Eduardo Mamani Sánchez y soy de la Universidad Católica Sede Sapien, de la Facultad de Ingeniería y la carrera profesional Ingeniería Civil. En estos momentos vamos a resolver la primera continua del área de resistencia a materiales a cargo del ingeniero José Caboricra Alca, del semestre 2017-2. Continuamos. Primer problema. Se tiene la pirámide cuadrangular trunca mostrada en la figura 1. Se sabe que el material es de acero con una densidad de 7.800 kg por metro cúbico y una E igual a 210 gigapascales, y los datos de la figura son D mayúscula, que es 5 metros, D minúscula, que es 2.5 metros, H, que es la altura, 6 metros, P 4 kN, y nos dice calcular la deformación máxima producida por el peso del material y la fuerza P, y el esfuerzo máximo producido por el peso material y la fuerza P. Procedemos a resolver el problema. Primero, como nos piden la deformación máxima producida por el material y la fuerza P. Para poder resolver este problema se sabe que la deformación es igual a la sumatoria de la fuerza por longitud de E por A, donde la fuerza 1 va a ser, la fuerza I, disculpen, es FI, la fuerza I va a ser el P más la diferencial del W. Entonces, la diferencial del W va a ser la densidad por la gravedad por el área por la diferencial de Y. Luego, seccionamos una parte de la figura. De la figura mostrada seccionamos una parte, donde vamos a tener que este lado va a ser de medios, este va a ser D menos D minúscula sobre 2, y este va a ser un Z. Y acá vamos a formar un ángulo. Esta va a ser una altura, este va a ser un diferencial de H, y este va a ser un H. De la figura sacamos las tangentes de θ, donde va a ser Z sobre I, que va a ser igual a D menos D sobre 2 sobre H. Despejamos Z y tenemos que Z es igual a 1 sobre 2H por D mayúscula menos D minúscula, todo por Y. Esa va a ser nuestra ecuación 3. Luego, el Z más el R va a ser igual a D mayúscula sobre 2. Entonces reemplazamos en 3 y despejamos R. Entonces vamos a tener que R va a ser igual a D mayúscula sobre 2 menos 1 sobre 2H por D mayúscula menos D minúscula por Y. Derivando, tenemos que la derivada de Y va a ser igual a menos 2H por diferencial de R mayúscula sobre D mayúscula menos D minúscula es igual a 2H por D mayúscula sobre D minúscula sobre D mayúscula. S va a ser nuestra ecuación 4. Luego reemplazando en 2 y en 2 y en 4. Reemplazando en 2 y en 4, en 2 y en 4. Tenemos que nuestra deformación va a ser igual a la segunda, a la doble vez derivada, disculpen, a la doble vez derivada, porque va a haber dos diferenciales de Y. Va a ser la fuerza PI más la densidad por la gravedad por el área por la diferencial de Y. Todo eso es la diferencial de Y sobre EA, que es el módulo de Young y el área. Eso es igual a la integral de la fuerza de diferencial de Y, porque hay una sumatoria. Esto se puede dividir en dos integrales. Y entonces se divide en dos integrales. Pero como acá solamente hay una sola variable, o sea, hay una sola diferencial, se pone una sola integral. Más una doble integral de densidad por la gravedad por el área de diferencial de Y por diferencial de Y sobre E sobre A. El A se va. Entonces, ahora lo ponemos a sus extremos, que va a ser de D mayúscula sobre 2 a D minúscula sobre 2. De ahí va a ir la deformación con respecto a
al radio, ¿no? El radio va a ir de D mayúscula sobre 2 más D minúscula sobre 2. Eso por P. Y le traemos, ¿no?, la diferencial de Y que hemos tenido anteriormente sobre A. Más, como eso era un doble integral, pero como acá también es una doble integral de Y, eliminamos una diferencial y eliminamos una integral. Y tenemos que va a ser integral de densidad por gravedad por Y diferencial de Y. Entonces resolvemos esta integral y tenemos lo siguiente. Y esto, la densidad de la gravedad y la constante Y van a ser constantes. Entonces lo sacamos hacia un lado y tenemos que hacer de 0 a 10, ¿no? Porque eso va a estar la altura. Va a ser básicamente la altura y acá va a ser el R. De mayúscula, como ya hemos visto acá, ¿no? Entonces tenemos que la deformación va a ser 4.7211 por 10 a la menos 6 metros. Sí, señor, metros. Luego, la deformación máxima se va a tener mediante lo siguiente. Se sabe que la deformación máxima es igual a fuerza, que es perpendicular al área, donde la fuerza perpendicular va a ser igual a la sumatoria de la fuerza P más la densidad por la gravedad por el área por la diferencial de Y, y el área va a ser igual a R al cuadrado. Ya. Entonces, reemplazando, la deformación máxima es igual a P más densidad por gravedad por área por diferencial de Y sobre R al cuadrado. Por lo tanto, la deformación máxima es igual a P sobre R al cuadrado más, como va a ser de R, ¿no? El R va a variar de 0 a 5. De 0 a 5. El R va a variar de 0 a 5, o sea, de 0 a 5. Va la densidad por gravedad por la diferencial de Y. Entonces tenemos que la deformación máxima va a ser 0.3851 megapascales. Segundo problema. Si tiene las siguientes barras circulares unidas en serie entre sí y las paredes como lo indica la figura 2, el elemento 1 tiene un diámetro de 6 centímetros y una longitud de 26 centímetros. El elemento 2, el elemento 2, en este caso sería este, tiene un diámetro de 12 centímetros y una longitud de 22 centímetros. El elemento 3 tiene un diámetro de 16 centímetros y una longitud de 16 centímetros. Y el elemento 4 tiene un diámetro de 22 centímetros y una longitud de 12 centímetros. El elemento 5 tiene un diámetro de 26 centímetros y una longitud de 6 centímetros. Y los materiales son de E1, constante Young, es igual a 210 gigapascales, E2, 220 gigapascales, E3, 230 gigapascales, E4, 240 gigapascales, E5 y E5, 250 gigapascales. Mientras las fuerzas P5 es de 3 kN, P5 3 kN, P4 4 kN, P3 5 kN, P2 6 kN. Entonces nos piden hallar a las reacciones en las paredes y las deformaciones en el elemento 3 y el elemento 2. Haciendo un resumen de los datos que hemos obtenido en el enunciado, hemos colocado los diámetros, las longitudes y las respectivas fuerzas de cada elemento. Luego pasamos a resolver. Primero nos piden las reacciones en las paredes. Entonces aplicamos la primera ley de Newton. Entonces va a ser las sumatorias de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que B más A va a ser igual a 14 kN. Esa va a ser nuestra ecuación 1. Después, aplicando la conservación de deformación, tenemos que la deformación es igual a la sumatoria de fuerza por longitud sobre área por la constante Young, y eso va a ser igual a 0 porque se va a mantener estático, y por la conservación de deformaciones. Entonces
o tomando la fuerza de cada elemento, la longitud, el área y la constante de Young, vamos a proceder a hacer la sumatoria y al finalizar vamos a tener que, resolviendo y reemplazando en 1, vamos a tener que B, o sea, la reacción en B va a ser igual a 1.4472 kN y el área, disculpen, y el punto B y el punto A, el punto B va a ser 1.4472 kN y el A va a ser 12.5528 kN. De esa forma resolveríamos el inciso A. Ahora procedemos a hacer el inciso B. ¿Qué nos dice? El inciso B nos pide la deformación en el elemento 3 y elemento 2. El elemento 3. La deformación en el elemento 3 va a ser menos 2.9141 por 10 a la menos 7. Y la deformación en el elemento 2 va a ser menos 1.4605 por 10 a la menos 7. De esta forma terminaríamos el problema. Siguiente. Nos dice, el bloque rectangular del material con módulo de rigidez E igual a 90 psi y constante de Poisson 0.25 y dimensiones A es igual a 4, B es igual a 5 y C es igual a 2. Está unido una placa rígida a la pared y la placa vertical está sometida con una fuerza P. Conociendo que la placa vertical tiene una masa de 40 kilogramos, se mueve a través de 0.06 pulgadas bajo una acción de fuerza. Determinar la deformación geométrica mediante el corte en el material, el esfuerzo de deformación por corte en el material y la fuerza P ejercida sobre la placa superior para lograr esta deformación. Entonces, primero tenemos que mirar los datos y considerar no que primero tenemos que convertir los datos proporcionados al sistema internacional. Por ejemplo, el Q, que es 90 ksi, lo pasamos a gigapascales, que es 0.6205 gigapascales. La pulgada lo pasamos a metros, ¿no? Y segundo, para hallar la deformación media por corte se tiene que la deformación del x2 va a ser, o se va a redondear a la tangente a la menos 1 de 0.06 sobre 4. Entonces va a ser 1.499 por 10 a la menos 3 radianes. Ahora, de esa forma hemos resuelto el inciso A, que nos dice la deformación geométrica en el material. Luego, el inciso B. Aplicando la ley de Hooke para el esfuerzo para el corte del material, tenemos que el esfuerzo en el x2 va a ser a G por la deformación, y eso va a ser igual a 0.6205 por 1.4999 por 10 a la 6. Entonces, pascales. Entonces la respuesta sería 0.9307 megapascales. Por último, finalmente, hallamos las fuerzas P aplicando el esfuerzo por corte. Entonces, el esfuerzo por corte en x2 sería fuerza sobre área. Entonces, la fuerza sería el corte de x2 por A, sería nuestra ecuación 1, donde F va a ser igual a P más el peso de la placa, el F, por lo tanto el F va a ser P más 40 por 9.80665. Entonces, multiplicando eso, tenemos que el área va a ser igual, y multiplicando eso tenemos esto, y también tenemos que el área va a ser igual a 4 pulgadas por 5 pulgadas, y todo esto convirtiéndolo a metros por cuadrado. Entonces, reemplazamos los datos en 1 y tenemos que P más 392.296
va a ser igual a 0.9307 por 10 a la 6 por 4 por 5 por 0.0254 al cuadrado. Entonces tenemos que el P va a ser igual a 11.617 kN. Por último, el problema 4 que nos dice: de la figura mostrada se tienen los siguientes datos: espesor y longitud del eslabón AB 0.5 pulgadas y 10 pulgadas, espesor y longitud 0.5 y 10 pulgadas, espesor y longitud del BC, espesor es 0.3 pulgadas y 12 pulgadas de largo, diámetro del pasador A 0.6 pulgadas, diámetro del pasador C 0.7 pulgadas y diámetro del pasador B 0.8, y se sabe que la fuerza es 5 kilopondios, la fuerza que se aplica. D es la distancia, el diámetro o distancia, ¿no? del eslabón, que es 2 pulgadas. El K, que sería la distancia del otro brazo, 2.5 pulgadas. El G, que sería el ángulo, 28 grados, y el H sería el otro ángulo. Entonces nos piden hallar esfuerzos cortantes máximos en los pasadores A, C y B. También nos piden esfuerzos máximos máximo en toda la estructura. Indicar si la estructura fallará si se sabe que su esfuerzo permisible por carga axial es 128 megapascales. Y nos dice, indica si la estructura fallará si se sabe que el esfuerzo permisible por carga cortante es 40 megapascales. Entonces, comenzamos. Se tiene que 1 kilopascal es igual a 4.4482 kilonewton y a su vez 10 kilopondios, disculpen, no es un kilopascal, es un kilopondio. Un kilopondio es 4.4482 kilonewton. Entonces 10 kilopondios va a ser igual a 44.4822 kilonewton. Ahora, para resolverla, primero hacemos nuestro diagrama de fuerza, diagrama de cuerpo libre, donde hallamos las fuerzas en los elementos. El FA, la fuerza AB, la fuerza BC y la fuerza que nos dan, ¿no? Tenemos los respectivos ángulos. Entonces, según el teorema de los senos, lo aplicamos donde 44.4822 va a mirar al seno de 117 grados, la fuerza en BC al seno de 28 grados y la fuerza de AB al seno de 35 grados. Por lo tanto, resolviendo las ecuaciones, se tiene que la fuerza de BC va a ser igual a 23.4477 kN y la fuerza de AB 28.73 kN. Luego hallamos las cortantes en las estaciones. Estación A. En la estación A se va a tener una fuerza AB que va hacia abajo y dos que van a responder a esa fuerza. Va a ser fuerza AB medios y fuerza de medios. Entonces vamos a tener una cortante mínima donde va a ser 28.6350 por 10 por 1000 por 4 sobre 2pi por 0,6 por 0.254 al cuadrado para convertirlo en metros, ¿no? Entonces tenemos que 78.4887 megapascales y el máximo sería 28.6350 por 1000 por 4 sobre pi por 0,6 por 0.0254 al cuadrado. Entonces la cortante máxima es 156.9775 megapascales. Ahora en el eslabón C, la fuerza BC va a estar hacia abajo y va a haber dos, va a ser hacia arriba para estar estático. El esfuerzo mínimo en el eslabón C sería 23.477 por 10 al cubo por 4 sobre 2pi por 0,7 por 0.0224 para transformarlo a metros. Entonces la cortante mínima sería 47.1989 megapascales y el máximo, reemplazando los mismos datos, reemplazando y usando los diferentes datos, 94.3977 megapascales. Luego
hacemos el mismo análisis para el eslabón B y tenemos que las cortantes va a ser diferentes. Va a haber una cortante de 44.1491 megapascales, otra cortante de 88.2998 megapascales y por último una cortante de 68.58 megapascales. Luego hemos terminado, ¿no?, lo que nos pedían. Luego en el B obtenemos los esfuerzos normales en las barras. En el elemento A, por ejemplo, va a haber 3 puntos, va a haber 2 puntos de no realizar y un corte de la B. Entonces el esfuerzo en B va a ser 28.6350 por 10 al cubo sobre 2 por coseno de 28 grados sobre 0,8, todo eso por 0,5 y para pasarle metros. Entonces vamos a tener que es 91.9030 megapascales. Ese sería para el B. Ahora para la A reemplazamos los datos con criterio y tenemos que es 76 y 1378 megapascales y para el AB 50.284 megapascales. Por último vamos a analizar el elemento B. Acá también vamos a tener 2 puntos y vamos a cortar. Entonces acá vamos a tener que el esfuerzo en B va a ser igual a 23.4397 por 10 a la 3 sobre 2 por 2.5 menos 0.8 por 0.5, todo eso por 0.0254 para llevarlo a metros, y eso vamos a tener un resultado de 35.6162 megapascales. Disculpen, no se nota muy bien, pero esa es la respuesta. Ahora para el esfuerzo C va a ser el mismo, la misma fuerza, pero el área va a cambiar. Va a ser 2.5 menos 0.7 por 0.3 por 0.0254. Eso va a ser igual a 67.22750 megapascales. De la misma forma va a ser para el BC, pero con diferente área. Y va a ser 2.5 por 0.3 por 0.254 al cuadrado. Entonces nos va a dar 48.4380 megapascales. Por último, para hallar el esfuerzo máximo, tenemos que el esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo permisible sobre el factor de seguridad. Reemplazando, tenemos que el esfuerzo máximo va a ser de datos 128 megapascales y esfuerzo permisible 1.5, entonces va a ser 85.3333 megapascales. Comprobando con esfuerzo máximo, entonces 91.90 megapascales. Se induce o se sabe, ¿no?, que la estructura fallará porque es mayor. Entonces para hallar la cortante máxima tenemos que la cortante máxima va a ser igual a la cortante permisible sobre el factor de seguridad. Reemplazando, tengo que la cortante máxima será 40 megapascales sobre 2 es igual a 20 megapascales. Comparando entonces la cortante máxima con 156.977 megapascales, se deduce que la estructura fallará porque también va a ser mayor. Bueno, compañeros y todos aquellos que hayan visto, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me avisa. Nos vemos, cuídense.